la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos los participantes que se están incorporando a esta conferencia. Especialmente darle las gracias a la doctora Elena Kotler que nos está dando esta posibilidad de escuchar, aunque sea un breve tiempo, dado pues la gran experiencia que tiene y está teniendo la paciencia para poder darnos este tiempo. Muchísimas gracias también a Diego Valencia que nos hizo el favor de hacer el contacto con la doctora Elena Kotler, con a Gaby Ojeda nos ayudó muchísimo en las gestiones de esta transmisión. Y bueno, quisiera reiterar el agradecimiento a la doctora Elena y muy rápidamente, porque la doctora tiene un muy extenso currículum y muy probablemente muchos de ustedes ya la conozcan o habrán leído algunas de sus artículos o la habrán escuchado en otras conferencias. Así que para no extenderme, porque nos llevaríamos también mucho tiempo, de manera muy resumida, lo que les quiero comentar es que la doctora Elena Kotler Ábalos es investigadora titular y coordinadora del posgrado en el Centro de Investigaciones en Ciencias de Información Geoespacial, llamado Centro Geo del sistema CONACYT. Cuenta con una maestría en geomorfología y un doctorado en ciencias agronómicas por una universidad en Bélgica. Sus líneas de investigación abarcan los procesos socioambientales asociados con la erosión de suelos, las políticas públicas del manejo del suelo, su calidad y servicios ecosistémicos y la gobernanza ambiental en cuencas hidrográficas, entre otros. Nos va a ofrecer esta ponencia llamada Medidas de Mitigación para evitar la erosión de suelos. Su hobby preferido es caminatas por las montañas, algo que coincidimos muchísimo también en este hobby. Ella, probablemente algunos de ustedes la conocerán también porque ha participado en varias actividades dentro de la Semarnat, en el INEC, revisión de normas oficiales mexicanas, aportando su conocimiento y experiencia, y es probable que por ello muchos de ustedes la conozcan. Doctora, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y la escuchamos con muchísima atención. Le pediría solamente un poquito bueno, disponemos de 2 horas, bueno, a partir de las 11 de 2 horas, que nos permitiera un espacio al final para que pudieran expresar algunas preguntas nuestros colegas. Entonces, le dejamos el micrófono y la pantalla, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias y primero agradecerles a ustedes por darse el tiempo de este diálogo. Quisiera que fuese un diálogo. Eh, entonces, bueno, les voy a compartir un poco para reflexionar de manera conjunta sobre algunas ideas en relación a los suelos. Esto he hecho la presentación de tal manera que luego sí podamos tener tiempo para intercambiar dudas, comentarios o algo, ¿no? Nada más si me dicen que la presentación se ve completa. Sí, se ve muy ¿Sí? bien. Perfecto. Bueno, para hablar de suelo, primero tenemos que hablar el suelo como un cuerpo natural, para tener claros algunos conceptos. Este suelo, que es un espacio poroso y que se forma de la interacción de las rocas o de los sedimentos, de la biosfera, de la entrada de agua, de la presencia de oxígeno y de la presencia de algún tipo de vegetación que aporta materia orgánica. Estos suelos que se forman en siglos o en milenios, ¿no? Seguramente todos han escuchado que 1 centímetro de suelo se puede formar entre 300 y 500 años. Aquí hay, de lo que he visto, personas que vienen de todos tipos de ecosistemas. Entonces, bueno, 1 centímetro de suelo se puede formar en
500 años en Guanajuato o quizás menos en climas tropicales húmedos, ¿no? Pero ese suelo que toma tanto tiempo en formarse se puede perder, y ustedes lo saben, con una lluvia fuerte, se puede perder con un viento intenso, se puede perder por contaminación, se puede perder por salinización. Es decir, realmente para ustedes que trabajan seguramente con especies, para nosotros cada suelo, cada pedazo de suelos es como si fuese una especie en extinción. No hay igual. El suelo se distribuye, pero a lo que llamamos pedón es que puede ser distinto. De cada metro a cada metro, los suelos pueden cambiar, ¿no? Y en México tenemos una inmensa diversidad de suelos, y eso también lo hace para el manejo, pues lo hace un poquito más complejo, porque el manejo que puede hacerse en un suelo, en un ecosistema un poco semiárido, pues va a ser diferente cuando trabajamos con un suelo muy arcilloso como el que tenemos aquí en el medio, muy rojizo, o va a ser muy distinto cuando tenemos un suelo formado a partir de cenizas volcánicas como el de la derecha. Entonces, los suelos presentan características, propiedades que tenemos que conocerlas para poder realizar un manejo. Y ahora los suelos eh, dan muchas funciones en el ecosistema. Uno es el sustento de todas las actividades, digo, todos sus bosques, todas sus selvas, todos sus pastizales, toda la agricultura se soporta en los suelos, todas las raíces se anclan en los suelos. En los suelos también ocurren diversos ciclos biogeoquímicos. Ahora, y el que suena mucho más es el de carbono, y se sabe que hay muchos suelos que pueden capturar carbono mucho más que la vegetación, y entonces de esa manera se evita la emisión de dióxido de carbono, que sabemos que es un gas de efecto invernadero. Los suelos son aquellos que infiltran el agua, la vegetación retiene el agua por goteo o por el flujo de troncos, llegan a los suelos son quienes pueden infiltrar el agua, y como los suelos tienen una carga eléctrica por las arcillas y la materia orgánica, entonces si nos acordamos la molécula de agua también tiene una carga eléctrica, entonces los suelos pueden retener esas moléculas de agua, y entonces la pueden hacer disponible para las plantas cuando no hay lluvias. Y algo muy importante es que en los suelos hay una miríada de organismos de todo tipo, que son aquellos que degradan la materia orgánica, que ponen disponible los nutrientes a las plantas, que mejoran la estructura, la porosidad y, bueno, muchas otras funciones, ¿no? Y también los suelos, finalmente, como tienen esta carga eléctrica, pueden inmovilizar componentes orgánicos e inorgánicos, y con esto detoxifican el suelo. Para ustedes, entonces, conservar suelos, cuando hablamos de conservar suelos, no es el suelo físicamente, es conservar estas funciones y es conservar estos servicios ambientales que otorgan los suelos. Para ustedes, ¿qué es importante en su quehacer? Es importante que las plantas tengan un anclaje, es importante capturar el carbono, es importante que el suelo pueda infiltrar y retener humedad, y es importante este hábitat de organismos. Esto, cuando ustedes hablan de conservar suelos, del manejo sostenible de suelos, tendrían que estar pensando especialmente en estas 4 funciones que el suelo puede proporcionarles. Y ahora bien, si queremos, por ejemplo, infiltración, pues eso mucho va a depender de la textura. Estamos hablando de suelos arcillosos, arenosos, de suelos francos. De ahí no hay mucho que hacer. O sea, las prácticas no pueden cambiar la textura de los suelos, pero las prácticas sí pueden cambiar el contenido de materia orgánica, y con eso puede mejorar la estabilidad de los agregados, y vamos a ir contando un poco de esto a lo largo de la plática. Las prácticas pueden mejorar la porosidad del suelo, los macroporos por donde pasa el agua, los microporos donde el agua se va a retener, y la conectividad de estos poros,
y la densidad aparente, que viene a ser la compactación de los suelos. Un suelo pisoteado, por ejemplo, por el ganado, es un suelo que tiene una densidad aparente más alta porque tiene más masa que volumen poroso. Entonces es un suelo que está como muy compactado. Ahora, algo que les quiero llamar la atención es con la materia orgánica. Todos los estudios nos están mostrando que indistintamente de la textura del suelo, sea arena, como esta línea azul, sea limo, como la línea roja, o sea eh, arcillo limoso, como la línea verde, la disponibilidad de agua para las plantas siempre va a aumentar cuando aumenta la materia orgánica. Es decir, aumentamos la materia orgánica y la disponibilidad de agua para las plantas aumenta. En este contexto, cuando tenemos estas lluvias intensas o bien tenemos efectos de sequía, lo que necesitamos es que el suelo retenga el agua. Uno, si el suelo retiene el agua, va a haber menos escurrimiento, entonces va a haber menos afluentes con caudales extremos, y en eventos de sequía, entonces permite que las plantas puedan tener disponibilidad de agua un poco más de tiempo. Y todos los estudios nos dicen eso, o sea, que si ustedes aumentan 2% de materia orgánica, aumenta la humedad, aumenta la humedad también a lo largo de la profundidad del suelo. Con compost se puede, la capacidad del campo, es decir, la cantidad de agua que se puede tener en el suelo puede aumentar hasta 20% y reduce 30% de escorrentía. Es decir, todos los estudios nos dicen, sí, aumentamos materia orgánica e indistintamente de la textura del suelo, el suelo retiene más humedad. Entonces, prácticas que aumenten materia orgánica, vamos a ver esas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de agua también en estos ecosistemas terrestres, uno hay que ver que las plantas interceptan el agua en función a estas características, ¿no? Entonces, las prácticas de manejo también involucran la vegetación. Yo sé que ustedes trabajan con vegetación del sitio, pero muchas veces, por ejemplo, no sé, he estado últimamente trabajando en la NP La Malinche y bueno, la tercera parte de los bosques ya están destruidos por sequías, por gusano barrenador, y ahora viene el momento de decir, bueno, entonces, ¿con qué reforestamos? Bueno, hay que reforestar pensando en que el clima que va a venir, en las plagas que van a venir y también qué queremos de esta vegetación en relación al balance hídrico. ¿Cuánto queremos que intercepte? ¿No? Luego, el agua que se acumula en la superficie del suelo va a depender la cantidad de materia orgánica, que es el mantillo, la porosidad del suelo y la topografía. Es decir, si está en relieve en una ladera, entonces por fuerza de gravedad va a haber mucha fuerza para el escurrimiento, entonces hay que insistir en que el agua se infiltre. Cuando el agua entra al suelo va a depender de la textura, que ya hemos visto que no podemos modificar, pero de la materia orgánica y de la estructura del suelo, y eso sí lo podemos modificar. Y ya para que el agua entre al flujo subterráneo, ya no depende de nosotros, depende de la geología, de la permeabilidad y de las fracturas. Y bueno, y para la parte de la transpiración es igual. Cuánto queremos que transpire, pues va a depender mucho de la vegetación. Ahora, si queremos mejorar el soporte del suelo, entonces uno necesitamos profundidad efectiva del suelo. O sea, las raíces, no importa el tipo de raíces, pero requieren poder ingresar, ¿no? Sabemos que las raíces muchas veces fracturan piedras y que entonces ahí se acomodan, pero piensen que estas raíces, sobre todo las raíces finas, son aquellas que se encargan de asimilar los nutrientes y el agua. Las raíces más gruesas de anclaje son aquellas de soporte. Estas también se requiere materia orgánica, nutrientes, aireación, infiltración. Se requiere la biota del suelo para mejorar la estructura, descomponer la hojarasca y la textura para capacidad de retención. Y ahí también vemos que hay prácticas que pueden mejorar
estas tres propiedades del suelo: la profundidad efectiva, la materia orgánica y la biota del suelo. Y finalmente el hábitat para organismos, eso es fundamental. Si no tenemos un hábitat para organismos, no hay degradación de materia orgánica, no hay disponibilidad de nutrientes, tampoco hay una mejora de la estructura para poder retener agua. El hábitat de los organismos siempre se ha dejado un poco de lado y es esencial. Necesitamos agregados, se le llaman azosterrones estables, que proporcionen entonces refugio y rutas para el movimiento de los organismos. Necesitamos suelos porosos, necesitamos humedad, eso definitivamente, porque eso favorece la actividad microbiana y la descomposición de materia orgánica. Necesitamos una temperatura moderada. Ahora, en aquellos lugares extremos, me dirán en el norte cómo le hacemos, pues hay que cubrir el suelo. Con una cobertura del suelo podemos lograr que los primeros centímetros del suelo su temperatura reduzca, ¿no? Materia orgánica y pH. Es decir, para el hábitat de los organismos en el suelo necesitamos suelos porosos, húmedos, ricos en materia orgánica, con pH equilibrado, libre de contaminantes y con buena estructura. Ahora, sí, los del norte de Irán, pues está difícil la humedad en varios meses al año. Y eso lo que va haciendo es que va a haber diferentes tipos de microorganismos, obviamente por hábitat. No vamos a esperar los mismos microorganismos en un clima húmedo que en un clima seco. Y tampoco esperamos la misma descomposición de la materia orgánica. En clima seco, la descomposición de la materia orgánica va a tardar mucho más, justamente por la falta de humedad, mientras que en climas húmedos la descomposición de materia orgánica puede ser más rápida. Ahora, el problema general que tenemos en las áreas naturales protegidas no va a ser tanto quizás contaminación, ustedes me dirán, porque no hay una agroindustria o una la agricultura industrializada. Podemos tener contaminación si hay presencia de minas, pero no voy a entrar en ese tema. Así que el principal problema de degradación puede ser erosión hídrica y erosión eólica, y eso va a causar una disrupción de las funciones del suelo. Ahora, quiero explicarles un poco estas etapas de la erosión, porque luego lo voy a ligar con una práctica muy común. Para que haya erosión de suelos, las gotas de agua traen una energía cinética, tienen una masa, tienen una velocidad y tienen una distancia de ahí de donde caen, tienen una energía cinética, y esta energía cinética rompe los agregados del suelo si el suelo está desnudo, es decir, estos que llamamos terrones, esa gota con esa energía rompe el terrón. El terrón se rompe en partículas que se movilizan y que se pueden transportar a lo largo, si es en una pendiente, y luego se depositan. Entonces, y eso como se puede ver fácilmente, bueno, ustedes seguramente lo ven, hay muchos rasgos, pero aquí, por ejemplo, si vemos esta pared, ustedes dicen, bueno, ¿por qué si acá está plano? Acá el agua ha roto terrones, esos agregados, y las partículas saltan. Según la literatura, pueden saltar hasta 5 metros de diámetro, ¿no? Entonces, y cuando estos agregados se rompen, el carbono que está allá dentro de los agregados se oxida y se convierte en CO2. Entonces, el suelo, en cambio de ser un sumidero de carbono, se convierte en un emisor de CO2. Estos vienen a ser como que la formación de estos agregados, donde primero podemos tener partículas individuales de limo, pequeños restos de residuos orgánicos, que estos se van a comenzar a unir a partir de micorrizas, a partir de la presencia de las raíces muy finas, a partir de microbios, de hongos que los van a estar ensamblando hasta que tengamos este agregado. Y este es el que la gota de agua rompe, y entonces esta partícula se queda libre, y entonces el carbono que estaba aquí se libera. Entonces, esto es muy importante. Esta parte, entonces, entender que la primera etapa de la erosión es que se rompe la estructura del suelo. Eso reténganlo por ahí.
Y ahora podemos ver muchas formas de erosión hídrica en el paisaje. Podemos ver formas tan sutiles como estas de acá, como el de la, no sé si la ven, se puedo marcar, acá, si ven esto, ven cómo el suelo tiene diferentes coloraciones. Bueno, eso significa que ha habido una ruptura de agregados y entonces que comienzan a fluir y hay agregados que tienen más materia orgánica que se organizan aquí y hay otros, el agua puede ir lavando de esta manera. Aquí se ve más claro, ven todas las partículas sueltas provocadas por la erosión y todo esto más blanquecino que es de donde salió en estas partículas colores oscuras. Pueden ir formando surcos todavía muy ligeros u otros surcos que ya van a tener como unos 10 centímetros. Esto de acá obviamente es un campo de cultivo y esto fue provocado por una lluvia. Entonces vean cómo se pueden perder varios centímetros de suelos en una lluvia. Y recordemos que la parte superficial de los suelos es donde se va a tener pues la mayor cantidad de materia orgánica. Y aquí lo estamos perdiendo. Otros rasgos de erosión son los que se llaman los pedestales y que se forman porque hay algo que está protegiendo el suelo. Acá no sé si ven que son pequeñas piedritas que están en la superficie y entonces protegen el suelo. Y entonces ahí ven literalmente que está protegiendo el suelo y por eso el suelo aquí se queda intacto, ¿no? Mientras que todo el resto se va erosionando. Estos se llaman pedestales y acá pueden ver, acá es la vegetación que protege el suelo y bueno, miren todo esto y es todo esto que se ha perdido. No sabemos en cuánto tiempo, un año, 10 años, no sabemos en cuánto tiempo, pero aquí sí podemos ver que hay unos 20 centímetros de suelo que se ha perdido por la lluvia. Otros pues son estos flujos que pueden causar surcos, ¿no? Que aquí ya vemos que hay una excavación, un surco puede ser, generalmente se consideran hasta 20 centímetros, ¿no? Y que se puede dar de esta manera y entonces el agua va lavando todo lo que es materia orgánica. Ven, todo esto es materia orgánica, que es lo que en su degradación podría entrar al suelo como humus. ¿Sí? Y luego, pues tenemos las cárcavas. Las cárcavas muchas veces responden más a un problema social en nuestro país. Problemas sociales de tierras, de áreas comunes, donde no hay reglas claras para meter el ganado, por ejemplo. Entonces se mete el ganado en cualquier momento, de cualquier cantidad de ganado. No hay reglas claras para ver cuánto tiempo se queda, cuánto ganado se queda. Y eso es muchas veces lo que provoca este proceso, ¿no? Entonces siempre lo vamos a tener aquí con la cabecera y es un proceso de retroceso porque aquí, entonces, como estamos viendo, pues se va excavando esta parte inferior, ¿no? Del suelo y luego todo lo que está en la parte de arriba, pues cae y así entonces va creciendo hacia atrás. Y pueden ser cárcavas muy extensas, pueden ser cárcavas muy localizadas, pueden ser cárcavas que el agua lo que va haciendo es arrastrar ahí donde se puede arrastrar, igual que el viento. Son flujos que dicen, esto está suelto, esto lo arrastro, ¿no? Entonces aquí tenemos un árbol con un poco más de materia orgánica que protege. Esto de acá seguramente estaba desnudo, entonces ahí lo lava. Y bueno, y aquí es como que es lo que vemos que donde hay el suelo no está cubierto, entonces es ahí donde el agua va a comenzar a hacer el trabajo y va a haber entonces un retroceso de la cabecera. Ahora, todos estos rasgos de erosión, lo interesante de estos rasgos de erosión es que tienen formas geométricas, para comenzar. Entonces, en el campo los podemos medir y los podemos medir de manera, pues, muy fácil. O sea, realmente hicimos este manual con el Fondo Mexicano de Conservación de la Naturaleza para técnicos, para que puedan hacer un monitoreo de la erosión de suelos en el campo. En el campo hay tantos factores que no controlamos que prácticamente todas las prácticas son experimentales y tenemos que medir si están funcionando o no están funcionando.
Entonces hicimos este manual que ustedes pueden bajarlo y que lo que les dice, bueno, es qué equipo requieren y ven que lo que requiere es muy poco, son flexómetros, son clinómetros, es muy poco y el formato que se está en este manual y les decimos cómo lo miden. Y así pueden ver, si hacen algo en las cárcavas, pueden ver, bueno, estamos atendiendo o no estamos atendiendo. Es parte del manejo adaptativo. Es decir, tenemos una hipótesis de cómo se forma una cárcava, atendemos la cárcava, pero tenemos que monitorearla para ver si nuestra hipótesis fue o no fue correcta, porque si no, estamos haciendo prácticas y no tenemos la menor idea de cómo funcionan hasta que alguien viene y las evalúa, ¿no? Entonces, prácticas de manejo de suelo, ¿para qué? O sea, ¿qué buscamos con estas prácticas? Si queremos retener sedimentos, porque son sedimentos, con estas obras no se retiene suelo. Ya hemos visto que el suelo es todo un cuerpo natural, que pueden haber procesos de erosión. Entonces, con estas barreras, la presa de morillos, la presa de gaviones o con estos presas de piedras, cercas de piedra, lo que aquí hacemos es retener sedimentos. Y son sedimentos que vienen con partículas finas, porque el agua lo que arrastra son sobre todo partículas finas y materia orgánica y semillas, porque los suelos también son una fuente de semillas, y es por eso que en estas zonas podemos ver pues que hay como que una regeneración. Estos son en climas semiáridos y vemos estas cercas de piedra logran retener sedimentos y que haya una especie de regeneración. Ahora bien, si hay estos sedimentos, es que hay un proceso de erosión arriba. Entonces, está bien hacer esto para retener sedimentos, pero tenemos que ir arriba a ver por qué hay un proceso de erosión, ¿no? Entonces, esto nos sirve muy bien para retener sedimentos. Formar suelo, sí, en miles de años, pero aquí lo que queremos es que, a ver, todos estos sedimentos con esta riqueza de materia orgánica se quede y que otra vez se pueda capturar carbono y que otra vez se favorezca el crecimiento de la vegetación. También para disminuir erosión y retener sedimentos, estas prácticas las encontré, estas redondas, en el Baja California Sur, y me parecieron interesantes porque esto de acá es mucho de creatividad y de lo que se tiene. Y aquí lo que me decían es, pues más que reforestar, lo que querían era poder conservar aquellos, ya vegetación nodriza que existe y poder promover que los suelos de esta vegetación no se erosionen y en algún momento determinado lograr una conectividad entre ellos, y lo cual también puede ser interesante, ¿no? Este, Otro, en lugares de mucho viento, pues las cortinas rompeviento que son árboles diversos, pero que tienen una altura distinta, que están en relación a la dirección del viento y lo que tienen que hacer es levantar el viento. Eso se hace mucho, sobre todo donde hay parcelas, ¿no? Parcelas agrícolas, y lo que no se quiere es que venga el viento y que tumbe todo el maíz, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, pues se levanta un poco el viento y entonces de lo que se trata es que luego, después de una distancia, y hay fórmulas para eso, el viento vuelve a caer, pero ya no está afectando al maíz, ¿no? Y esto pueden ser con árboles o pueden ser acá, por ejemplo, con estos órganos, ¿no? Ahora hay medidas para incorporar materia orgánica y también reducir la velocidad de la escorrentía. Y son medidas que ustedes hacen, ¿no? Y que CONAFOR también hacen, que pueden ser las terrazas individuales. Aquí, en un lugar donde ya todo el suelo se perdió, porque todo el suelo se perdió, hacer cajetes y terrazas individuales ayuda. El acomodo de material vegetal, y creo que esta foto es de Coahuila, el acomodo de material vegetal también. O sea, hay lugares en que no hay suelo. Entonces lo que va a tocar es comenzar a formar suelo y para eso se requiere materia orgánica. En otros lugares, pues ya más agrícolas, lo que se tiene que hacer es dejar el rastrojo. O sea, toda la idea es cómo dejo ahí todo lo que sea material vegetal. La agroforestería, que también puede incrementar materia orgánica y fomentar la resiliencia del ecosistema, ya hay muchos tipos, acá les pongo nada más del café,
Y aquí les pongo de estas, esto fue en Veracruz, y estas palmas que las usaban para vender, para adornar los arreglos florales, por ejemplo, ¿no? Franjas rompevientos, y también ven que es un clima bastante semiárido, las franjas rompevientos también son importantes, pues como digo, las franjas de vegetación son importantes como rompevientos, incorporar materia orgánica, y algo muy importante es que estos también son hábitats de depredadores, ¿no? Entonces, ustedes que están a veces entre zonas naturales, franjas de vegetación fomentan esta conectividad, ¿no? Entonces, en zonas con parcelas sí hay que hacer un trabajo con los productores, definitivamente, pero es también promover este tipo de franjas con plantas diversas. Hay programas Sembrando Vida, le pone frutales, producción para bienestar, ¿no? Pero hay que usar diversos, no solamente frutales, sino otras plantas nativas también para propiciar este hábitat de depredadores, ¿no? Y ahora también hay otras prácticas, como el descanso. Aquí, esto también fue en Coahuila, aquí ven, hay una cerca. De un lado, Conafor hizo esta reforestación, ¿no? Con estos agaves, porque la gente decía que ya no tenía estos agaves, entonces los comenzaron a traer en un bosque. Y del otro lado, lo que hizo el ejido fue, no puso nada y lo dejó descansar. Y lo impresionante es que lo dejó descansar 10 años y en 10 años vimos que ya había 2 centímetros de mantillo, o sea, de materia orgánica descompuesta. 2 centímetros en un clima semiárido, eso era excepcional. Además nos dijeron que este pasto como que comenzó a desplazar a una hierba que le dicen el cebollín y que era alimento para liebres, y las liebres no dejaban que hubiese regeneración natural. Entonces, como el pasto creció, desplazó al cebollín, entonces pudo comenzar a haber una regeneración natural. Entonces, a veces lo que hay que hacer es dejar descansar. Y sí, yo entiendo, es cuestión de que decir hay que ocupar, hay que hacer algo para que la gente vea que se está haciendo algo, pero a veces cuando el ecosistema es resiliente, lo mejor es dejarlo descansar. Y hay otras acciones que definitivamente se hacen y no hay que hacerlas. Una de ellas es la forestación, es decir, reforestar en lugares donde que no son aptos para los árboles. Muchos de ellos son en lugares de pastizales nativos. Esto es mucho fotos en el centro de México, que tenemos muchas planicies con pastizales nativos y lo que se ha querido hacer es reforestarlos, ¿no? Y esto modifica completamente el ecosistema. Además que las especies arbóreas consumen grandes cantidades de agua y entonces esto afecta estos flujos subterráneos que naturalmente están muy cerca de las superficies. Las plantaciones monoespecíficas pues desplazan especies nativas y se ha visto que hay una reducción total de caudal y también del caudal en época seca. Entonces, aforestación, yo digo, por más que las instancias internacionales lo digan, para la captura de carbono, aforestación en lugares que son de pastos nativos, en México no habría que hacerlos. Si me dicen vamos a forestar en lugares que eran parcelas agrícolas, si se acepta, perfecto. Pero donde hay pastizales nativos, hay que dejar los pastizales nativos. Y bueno, y ahora llegamos a esto, a las zanjas de infiltración. Y esto es un poco lo que los decía, ¿no? Que se ha hecho durante décadas y pues nadie las evaluó, se siguió haciendo y nunca se evaluó realmente qué ocurría con las zanjas de infiltración, ¿no? Y como ninguno de estos programas que hacen prácticas evalúan el resultado, pues se sigue haciendo con la idea de que funciona, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de lo que supongo ustedes ya conocen, que son zanjas de infiltración. Y pues en el 2008, 2009, coordiné un proyecto un poco para evaluar las prácticas que hacía CONAFOR, diciendo, bueno, les llaman prácticas de conservación y restauración de suelos, y la pregunta era, pues,
conservan suelos, o sea, qué están haciendo con los suelos, ¿no? Y no solamente vimos zanjas, vimos este acomodo de material vegetal y vimos terrazas individuales. Pero las zanjas, para nosotras como edafólogas, por sentido común, nos llamó mucho la atención. Es decir, para conservar un suelo tienes que excavarlo. No sé, para ustedes es para conservar a los lobos tienes que ponerlos en zoológicos o para conservar, no sé, pueda decir cualquier águila, tienes que meterlas en una jaula. Bueno, para nosotros es un poco el símil. ¿Cómo vas a conservar un suelo si ya lo estás excavando? ¿No? Y entonces hicimos un estudio, pues, en varias partes del país. Cada puntito no es una zanja, cada puntito son territorios extensos donde hicieron zanjas, ¿no? Y entonces lo que vimos fue, ok, vamos a analizar qué pasa con las zanjas y qué pasa en los lugares aledaños donde no hay zanjas. Es decir, en función de las funciones del suelo, ¿no? Las zanjas mejoran funciones del suelo o al ladito los suelos cumplen con esas funciones. ¿Y eso cómo lo hicimos? Bueno, estuvimos en el campo y los técnicos nos decían, hacemos todo esto porque en el bordo reforestamos y el agua se acumula en las zanjas. Entonces dijimos, muy bien, vamos a hacer pruebas en los bordos, pruebas de infiltración, de densidad aparente y de estabilidad agregados en los bordos y en los lugares entre zanja y zanja, porque ya saben que las zanjas se hacen en 3 bolillos. En estos lugares, pues, cómo está funcionando el suelo. Ustedes saben que, bueno, una zanja es 40 centímetros de profundidad, 40 centímetros de alto, 2 metros de largo, ¿no? Y aquí se saca para poner este bordo. Entonces, haciendo este cálculo matemático, multiplicándolo por una densidad aparente, ¿no? Decimos que una zanja puede tener 0.38 toneladas de suelo. CONAFOR recomienda construir 250 zanjas por hectárea, es decir, que en una hectárea se remueven, porque esta excavación remueve 96 toneladas de suelo. Según la FAO, un límite permisible, bastante arbitrario, pero por todos los tipos de suelo, son 11 toneladas lo que se puede permitir de remoción. Aquí, con una práctica de conservación de suelos, removemos 96 toneladas. Esta remoción de los primeros 40 centímetros, donde hay la mayor cantidad de materia orgánica, lo que me está haciendo es que también me está removiendo el carbono que se está oxidando y algunos estudios ya dicen que la remoción de suelo superficial puede llevar a la reducción de hasta 94% del almacén de carbono. Entonces, cuando sacamos estos 40 centímetros y los ponemos aquí, obviamente la estructura, estos terrones de los que hemos hablado, pues se rompen. ¿Eso a qué corresponde? A la primera etapa del proceso de erosión de suelos. ¿Se acuerdan cuando les dije la gota cae con una energía cinética y rompe el terrón? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es que la pala rompe ese terrón y entonces el carbón se está liberando porque todo esto, como ven, está completamente desmenuzado. Luego comenzamos a medir infiltración en los bordos e infiltración entre zanja y zanja y vimos que la infiltración en los bordos era mucho más alta, es decir, el agua entra con más facilidad. Obviamente, si ya hemos destruido todos los terrones, el agua entra con mucho más facilidad, pero la vegetación no solamente requiere que el agua entre con más facilidad, requiere que el agua se retenga. Y ahí cuando hicimos pruebas de retención de humedad, ahí vimos que no, que en los bordos no se está reteniendo la humedad, que el suelo sin perturbar es ahí donde hay una mejor retención de humedad, ¿no? Y por eso puede crecer mejor la vegetación. Acá nada más decirle que esto se hizo en varios lugares y luego hubo un estudiante del colegio posgraduado con el doctor Mario Martínez que hizo su tesis en Oaxaca y que, por ejemplo, vio que la vegetación nativa no crecía en los bordos, sino vegetación exótica. Nosotros eso lo hemos visto en el área natural protegida del Iztopopo,
que ya los pastizales no crecen en los bordos, que los bordos se quedan completamente desnudos, ¿no? Y también tiene que ver mucho con esto, porque les estamos cambiando pues la estructura de los suelos, la infiltración, la retención de humedad de los suelos. Luego, en evaluaciones de Pátzcuaro y en Sierra Gorda, pues vimos que cuando se saca todo este material, pues se expone hasta 6 toneladas de carbono orgánico que están siendo susceptibles a mineralizarse. Y finalmente, en ambientes áridos y semiáridos, cuando tenemos esta materia orgánica, esto ha sido producto de miles de años de descomposición en esos ambientes. Materia orgánica que ya no se va a poder recuperar, o sea, que ya no va a haber en este momento, si sabemos que los escenarios de cambio climático nos dicen que todo del centro para el norte cada vez va a ser más seco, entonces no va a haber manera de recuperar esa materia orgánica que tan fácilmente estamos destruyendo, ¿no? Luego, estas zanjas, pues me están sepultando suelos. ¿Se acuerdan de la primera lámina que hemos dicho que los suelos tienen que tener interacción con el agua, con el oxígeno y con la vegetación? Bueno, cuando ponemos toda esta tierra sobre el suelo, bueno, este suelo de acá ya no tiene interacción ni con el oxígeno, ni con el agua, ni con la vegetación. Este suelo de acá está siendo sepultado. Una zanja puede sepultar hasta 2 metros cuadrados. Es decir, que en una hectárea estamos perdiendo funciones de los suelos de hasta 500 metros cuadrados. Hicimos todo un estudio, ya luego les paso las referencias, en área natural protegida de Iztapopo. Ahí vimos en zonas de pastizales y zonas de bosque, pues cuántas toneladas de suelo se estaban extrayendo. En el pastizal mucho más, porque eso era un suelo muy flojo. Cuánto de suelo se estaba cubriendo y cuánto de carbono estábamos exponiendo. En pastizal, 10 toneladas de carbono por hectárea, y en bosque cerca de 2 toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Finalmente, hay también otros impactos, porque estos bordos se erosionan y, claro, sedimentan al bordo de abajo. Hay también desplazamientos. Miren, todo este bordo, pues finalmente se desplaza. Se van erosionando porque estamos cortando de manera 90 grados estos taludes de las zanjas, y pues en la naturaleza nada a 90 grados se queda estable, la pendiente estable en la naturaleza son 30 grados, entonces obviamente van a haber derrumbes, ¿no? Como este de acá, y entonces las zanjas ya no tienen 40 centímetros, las zanjas pueden llegar a tener hasta 60 centímetros, ¿no? Y como modificador de paisaje, esto es el área natural protegida de Iztapopo, y bueno, es un área natural protegida de la presencia humana, y lo que estamos haciendo es metiendo presencia humana en un ecosistema natural, ¿no? Entonces, con muchísimos impactos que ahorita no me voy a enfocar en esta área en particular. Entonces, y lo que estamos viendo es que en bosques sanos, en bosques donde no hay rasgos de erosión, se están construyendo zanjas, ¿no? Esta de acá es una fotografía que saqué del Manual de Conservación de Suelos de CONAFOR. No ven un rasgo de erosión. Entonces, si no hay rasgos de erosión, eso quiere decir que el agua se está infiltrando. El agua no está escurriendo, el agua se está infiltrando. En esta foto de acá, todo está cubierto con un mantillo, no hay un rasgo de erosión. Entonces, el agua se infiltra. No necesitamos huecos para saber que el agua se está infiltrando. Si no hay rasgos de erosión, es que el agua se infiltra. Entonces, no necesitamos nada más, ¿no? Y por eso en varios lugares, esto es en el centro de México, lo que estamos viendo es que, claro, como las zanjas eran las que tenían el subsidio más alto, entonces mucha de la gente, los ejidatarios, aceptaban hacer zanjas y luego las tapaban, ¿no? ¿Por qué? Porque para ellos es un problema para el ganado, porque el ganado se rompe las patas. Y también cuando hay incendios, yo he hablado con técnicos, y cuando hay incendios, pues para los que van a apagar los incendios, es un problema porque entre el humo, pues no ven finalmente estos huecos, ¿no?
Y finalmente lo que hemos visto es que en las zanjas, en los bordos, pues la densidad no mejora, la densidad es mayor con zanjas, es decir, es mucho más compacto, es, tenemos menos carbono, menos nitrógeno y tenemos menos conductividad eléctrica. Con las terrazas individuales, sin las terrazas podemos tener más carbono, más nitrógeno, el pH aumenta con las terrazas y la conductividad eléctrica es menor. En la acomodo de material vegetal no vimos diferencia. Eso quizás porque faltaba más tiempo. Acomodo de material vegetal hemos visto mucho en zonas de ecosistemas más secos y quizás esto lo hicimos, todo este estudio lo hicimos a los 4 años que se construyeron las zanjas, que se hicieron las terrazas y que se hizo el acomodo, a los 4 años. Entonces, si acá no hay diferencia, quizás es que no hay diferencia o quizás se requiere más tiempo para ver las diferencias, ¿no? Entonces las zanjas no forman suelo, no mejoran la infiltración, no capturan carbono. Claro, retienen sedimentos porque como se está erosionando del borde de arriba, entonces retiene esos sedimentos. El acomodo de material vegetal tiene potencial de formar suelos y de mejorar infiltración. No vemos diferencia en que retenga sedimentos ni en que capture carbono. La terraza individual puede formar suelos, puede mejorar infiltración y tampoco vemos diferencias en la retención de sedimentos y la captura de carbono. Hay mucha bibliografía sobre tipos de prácticas que se tienen que hacer en función de lo que queremos del suelo. Esto es lo que no, con esta tabla no quiero que se pongan a ver cada una de las prácticas, pero a lo que quiero que vean es que cada práctica tiene que ir hacia qué queremos del suelo. O sea, no es que tengamos un abanico de práctica y las podemos utilizar en cualquier parte. Cada vez que ustedes van a hacer algo, quieren decir, ¿qué quiero de este suelo? Quiero que aumente la infiltración, quiero que retenga agua, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Acá es, por ejemplo, a ver, que aumente infiltración, por ejemplo, bueno, agroforestería, sistema silvopastoral incentivo, rotación de cultivos. ¿Qué me está diciendo? Tengo que meter vegetación porque eso es materia orgánica. Cultivos de cobertura, abonos verdes. Y tengo que poner barreras vivas o terrazas o pequeñas represas en cárcavas. Pero lo que es mete materia orgánica, ¿no? Entonces, pero el mensaje es, ustedes están en un paisaje y tienen que ver qué quiero de este suelo, ¿sí? Y como recomendaciones generales es, pues, todas las prácticas para conservar las funciones de los suelos, pues se tienen que adaptar a las características del entorno y a las propiedades de los suelos. Ante los eventos hidrometeorológicos extremos, como sequías y lluvias intensas, pues se tiene que buscar la mejor capacidad de retención de humedad, definitivamente. Si no comenzamos a retener más humedad, pues lo que va a hacer es que los ecosistemas y la vegetación va a sufrir más todavía. Se tienen que combinar muchas prácticas, no es una solamente, y menos si son presas, menos si son barreras de piedras, se tienen que combinar con otro tipo de prácticas. Se tienen que adaptar las prácticas a los conocimientos locales, es tratar de ver qué se ha hecho, qué funcionan, qué acepta la gente. Los suelos nunca se deben excavar y no deben ser objetos de ningún disturbio, porque perdemos todo el carbono que nos ha costado cientos de años en poder tener. Y los suelos tienen que estar cubiertos. O sea, lo que podemos hacer, lo mejor que podemos hacer es cubrir los suelos. Y otra vez, cada práctica es experimental y es necesario tener mecanismos sencillos de campo para poderlas evaluar. Y bueno, todas estas se las puedo enviar por PDF. Y también decirles que en YouTube hicimos 3 videos que a lo mejor les sirve, todos están como y los suelos amá, y son videos de 8 o 9 minutos que les pueden servir. El primero es un poco para entender la importancia de la materia orgánica en los suelos. El segundo es para ver cómo se evalúan la erosión de suelos en el campo.
Y el tercero es para hablar sobre suelos forestales. Entonces, pues espero que esta información les sea de utilidad. Y, y, pues por mi parte eso es todo. Por mi parte eso es todo y entonces, no sé, me gustaría, pues podemos conversar el tiempo que ustedes quieran conversar. Muchas gracias, Elena, por la presentación. Sin duda me tuvo pegado a la butaca, como diríamos por aquí. Hay muchas cosas por hacer y prácticas por entender, ¿no? Todavía, como decías, es una cuestión muy compleja y hay que aprender a sobrellevarla. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levante la mano, prenda su cámara o dígala por el chat. Se los agradecería mucho. Yo creo que la doctora estaría muy agradecida de contestar. Tenemos la mano levantada de Salvemos al Río. Por favor, ¿podrías prender tu cámara, si eres tan amable, para decir tu pregunta, por favor? No te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Muchas gracias, una información muy, muy valiosa. Y yo quería preguntar si los programas de CONAFOR se han estado actualizando ante esta evidencia que ya está al alcance de todas, de todos. Sí, gracias. Pues mira, justamente estamos ya, espero que por firmar, no quiero adelantarme, estamos elaborando un proyecto para modificar completamente el manual de conservación de suelos de CONAFOR. O sea, que evaluar, o sea, completamente, porque ellos también lo tienen diciendo, en la primera parte están los suelos y luego están las prácticas. ¿Y para qué las prácticas? No. Entonces ya he tenido un taller con ellos en oficinas centrales, hemos ido al campo, hemos conversado y sí lo que se quiere es cambiar completamente, que no sea un manual, que sea una guía que los lleve en función a qué se quiere de los suelos y que los lleve a diferentes tipos de prácticas, ¿no? Pero actualmente, sí, el que es comisionado, creo, sí, ya dijo que zanjas no se iban a permitir. No sé si yo me No, paré. yo te veo perfecto. Ya, okay, perfecto, ya. Sí, entonces, bueno, ya si el comisionado Sergio Graf me dijo que zancas no se iban a hacer, pero que sí se necesita un nuevo método para poder decidir cuáles son las mejores prácticas, ¿no? Muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias, Elena. Tenemos una pregunta en el chat de Landy Orozco. Dice, ¿qué opina respecto a prácticas como la rotura vertical? ¿Entraría entre las prácticas de excavación? Ok. Rotura vertical, lo que te está refiriendo es nada más como especie de barbecho, nada más que la ruptura, imagino, ¿no? Yo creo que eso, o sea, en suelos que están muy compactados, yo creo que eso sí se puede. Esa no es, o sea, eso sí es un disturbio, pero lo que estás haciendo es aumentando la porosidad de los suelos para permitir que el agua se infiltre. Porque también es cierto que hay suelos para poder mejorar suelos que han sido muy compactados, pues lo primero que hay que hacer es descompactar. Entonces, sí, con eso no es problema. El problema es la excavación. El problema es sacar todo este material orgánico, suelos, y excavarlos y ponerlos a un lado. Eso sí viene a ser un problema. Pero la ruptura no hay problema. Yo sé que lo hacen, lo he visto en Querétaro y no hay problema, ¿no? Ok, muchas gracias, Elena. Tenemos la mano levantada de Javier Paniagua. Por favor, ¿serías tan amable de prender tu cámara para decir tu pregunta, por favor? Gracias. Sí, felicitarte, la verdad que es una información muy buena la que nos estás haciendo a partícipes. Yo tengo una duda muy concreta. En esta zona del occidente de México tenemos monocultivos de agave. ¿Cuáles son las implicaciones de este tipo de cultivo y en el suelo directamente, no? Si realmente desertifican las zonas o está habiendo algún aprovechamiento adecuado de este recurso. Gracias, Okay. doctora. ¿Está en planicie o en ladera? Nada más dime. Pues son laderas. Son laderas. Bueno,
Entre agave y agave, entre planta y planta, hay mucho suelo desnudo y generalmente no lo cubren, ¿no? Entonces, uno, sí vas a tener un problema de erosión, y además muchas veces lo cultivan en el sentido de la pendiente, entonces va a haber un problema de erosión. Si se quiere mejorar eso, lo ideal sería promover que se cubra con rastrojos todo el suelo que hay entre agave y agave. No sé bien si el problema es que eso acumularía agua y eso puede provocar la pudrición de raíces. Ahí habría que preguntar por qué no lo hacen o no lo hacen por falta de rastrojos. Pero bueno, uno es un monocultivo y como todo monocultivo, bueno, pierdes biodiversidad, tienes más, estás más propenso a la presencia de plagas. Dos, como está en ladera, vas a tener problemas de erosión. Pero ahí habría que pensar cómo trabajar con la gente para poder por lo menos cubrir y por lo menos intercalarlo con algunas franjas de otro tipo de vegetación. Esas franjas que le puse de vegetación, ¿qué tal si cortamos a la mitad la ladera y ponemos ese tipo de franjas de vegetación? O sea, ahí hay que pensar cómo, si no se puede modificar el sistema, si se va a continuar sembrando agave, cómo se puede modificar un poco para aumentar la biodiversidad, para disminuir los problemas de erosión de suelos, ¿no? Ojalá que sirva. Muchas gracias. No sé, Javier, si eso respondió a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? Por favor, levante su manito o escríbala por el chat si son tan amables. Dice Denise Salinas en el chat, dice, generalmente cuando se hacen reforestaciones no se acondicionan primero el suelo. ¿Tiene información del porcentaje de sobrevivencia de las plantas reforestadas en suelos sin enriquecer el sustrato? Muy bajo, es muy bajo, menos de 20%. Por eso todas las reforestaciones, por ejemplo, en bordos, pues la sobrevivencia es bajísima, ¿no? Es decir, los estresamos muchísimo más a los árboles recién sembrados si no tienen de dónde obtener los nutrientes y cómo obtener el agua. Entonces, yo creo que por lo menos en los programas de CONAFOR primero entra la mejora de los suelos y luego vienen procesos de reforestación. Eso se cambió hace unos 3 años, ¿no? Pero ahí otra vez se requiere, y yo sé que puede ser difícil, se requiere composta, se requiere bokashi, se requiere materia orgánica, ¿no? Y eso es muchas veces el problema, de a dónde se obtienen estos productos orgánicos, ¿no? Porque hay que realizarlos, y hay que realizarlos en grandes cantidades. O sea, piensen que, hablando en términos agrícolas, para 1 hectárea se pueden requerir 4 o 5 toneladas de composta. Bueno, alguien lo quiere hacer para 1 hectárea, ¿dónde se hace? ¿En qué espacio? ¿Cómo traen los insumos? ¿Cómo se lleva? ¿Quién, o sea, con qué se va a airear todas esas pilas de composta? Y luego, ¿cómo se transporta la composta al lugar, ¿no? Entonces, es un programa muy particular que se tiene que pensar. Y en su caso, pues si no se pone composta, pues se tiene que mejorar los suelos de alguna manera, y la única manera es orgánico, con material orgánico, es la única manera, ¿no? Y en suelos, en los lugares de ecosistemas semiáridos, áridos, pues lo mejor para la vegetación sería ya darles la composta, no ponerles la materia orgánica cruda, sino ya darles la composta para que ya esté disponible, porque si no el tiempo de degradación de la materia orgánica, de la humificación, pues toma muchísimo. Gracias, doctora. Otra pregunta del chat sería, buenas tardes, doctora, muchas gracias por su presentación. ¿Sería recomendable revertir las obras que han sido apoyadas en diversas partes del país y, como bien nos dijo, no han sido efectivas? Bueno, depende qué tipo de obras, ¿no? Eso lo conversamos cuando estábamos en el área natural protegida de Iztapopo. Ahí fue, creo que sí, o en la otra, creo que fue ahí. De ver, sí, fue ahí, y le decimos, bueno, los tapamos, o sea, ¿qué hacemos? Uno es el aspecto social, ¿no?
de decir, a ver, estamos diciéndole a los ejidatarios, a los comuneros, vamos a hacer estas obras porque va a funcionar bien, hacemos huecos en lugares, en tierras comunes, porque nunca en sus parcelas, y luego le decimos, ahora lo vamos a tapar porque nos equivocamos. Bueno, entonces hay varios técnicos que me decían, bueno, pues perdemos toda la credibilidad si hacemos eso, y yo lo entiendo, ¿no? Otra cosa que vimos es que ya habían bordos que estaban muy compactos, o sea, realmente muy compactos. Entonces decíamos, pues ya déjalo porque otra vez vas a hacer un disturbio llevándolo. Si son zanjas que las han hecho hace 1 o 2 años, yo les diría tápenlas, o sea, tápenlas, porque todo ese bordo se va a erosionar. Ese estudio lo hicimos en el Iztapopo, de ver en lo largo de 1 año cómo los bordos se iban erosionando. Ese está como una tesis y está como cuánto se fue movilizando, ¿no? Entonces, los bordos sí se pueden llegar a erosionar y eso llega a los cursos de agua, entonces los cursos de agua tienen más sedimento. Pero para decir si funciona o no funciona, pues hay que evaluarlas. ¿Para qué las hicimos? Entonces, esa es la pregunta, porque esa es la hipótesis. Entonces, ¿la hicieron para qué? Para mejorar la filtración, para que haya más nutrientes en el suelo, ¿para qué las hicieron? Cuando ustedes se pueden responder esa pregunta, entonces evalúan las prácticas en función a esa pregunta. Y entonces ahí ustedes pueden ver, pues mejoró o no mejoró. Y pues sí, a veces sí hay que revertir. O sea, todo esto que ustedes hacen en el campo pues es experimental y ese es parte del manejo adaptativo. No funciona, entonces hay que revertir y hay que ver qué funciona mejor, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos una mano levantada de Citlali Sí. Sánchez. Citlali, si eres tan amable de prender tu cámara y hacer tu pregunta, por favor. Listo, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Gracias, Citlali, Sí, sí. te escuchamos. Hola, les hablo desde la Dirección Regional Península de Yucatán y Caribe Mexicano, de la CONAM. Mi pregunta va relacionada un poco con la cuestión del cambio de uso de suelo, que es una situación que pues en esta parte es muy común, ¿no? Esto principalmente para el desarrollo de diferentes tipos de infraestructura, ¿no? Y ante lo cual nosotros, pues obviamente, pues otorgamos nuestra opinión técnica, ¿no? Entonces, en base a eso, pues queríamos, una de las dudas es como si existe algunas recomendaciones o por parte de usted alguna recomendación que pudiéramos tener en consideración, principalmente para estas situaciones, que obviamente pues en esta zona pues son zonas kársticas, ¿no? Entonces, si existiera como algo que nosotros pudiéramos como considerar relevante para justificar el desarrollo o no de ciertas, obras, principalmente considerando esas características particulares del suelo de aquí de la zona. Okay. Gracias, Itlali. Mira, yo creo que ahí es del suelo, pero también es el agua subterránea, ¿no? Digo, porque, bueno, una cosa es un permiso para una construcción, no sé, de habitaciones o para poner agricultura y otra es para poner granjas de cerdos, ¿no? Que van a contaminar el agua subterránea. Entonces yo ahí, en esa zona, te diría que lo primero es ver flujos de agua subterránea. O sea, los suelos en toda esa zona kárstica son muy superficiales, en general son muy superficiales, algunos un poco más arcillosos que otros, pero en general pueden ser superficiales, pero ahí lo que cuenta son los flujos subterráneos y cuál va a ser el impacto entonces de lo que se dé hacia los flujos subterráneos. Yo creo que esto sería lo más importante. Y en general, y si no es en Yucatán, en cualquier otra parte, lo que yo les diría es, si van a dar algún tipo de permiso, es ver qué suelos tienen. No todos los suelos cumplen con las funciones que yo les he mencionado. Hay suelos que cumplen mejor con esas funciones. Hay suelos que tienen mejor capacidad de soporte de vegetación, mejor capacidad de infiltración, mejores posibilidades de captura de carbono, que funciona mejor como hábitat de microorganismos. En esos suelos se tendrían que dejar, no se tendrían que modificar.
Hay suelos muy superficiales y que realmente por la textura no infiltran bien, porque no están en una zona donde no tienen mucha arcilla, entonces no van a retener mucha materia orgánica, entonces el hábitat de microorganismos es muy pobre. Entonces hay suelos que ustedes pueden ver que no cumplen con estas funciones, entonces que pueden decir, ok, si es necesario, en estos suelos damos este cambio de uso del suelo, pero en estos suelos que cumplen mejor las funciones, no podemos permitir que se construya nada, ¿no? Es un poco pensando en las funciones y pensando qué se requiere. Yo sé que ahora puede ser muy abstracto para la gente que no sabe de suelos esto que les digo, pero es que la única manera es estando en campo y mostrándoles. Si sale el proyecto de Canafor, voy a hacerles un curso en línea y entonces también se los compartiría para que ustedes más o menos puedan ver, ¿no? Pero piensen, los suelos tienen funciones, no todos los suelos cumplen con las mismas funciones, pero tengo que ver de esos suelos qué funciones sí me cumplen. Y si son funciones vitales como soporte, infiltración, captura de carbono y hábitat, no habría que hacerles un cambio de uso del suelo. Si no tienen realmente esas características para cumplir con esas funciones, entonces a lo mejor pueden servir para un relleno sanitario, me gusta la idea, pero a lo mejor si son muy compactos, muy arcillosos, y pueden servir para eso, o a lo mejor para poner, no sé, una carretera, suelos que no cumplen ninguna función. Pero el problema es que estamos perdiendo suelos muy buenos, de muy buenas calidad, para la construcción de ciudades. Por ejemplo, todo el Valle de Toluca, ¿no? El Valle de Toluca eran suelos, pues, de todo el Bajío, eran de los suelos más fértiles, y finalmente ahora pues estamos construyendo casas encima de esos suelos, ¿no? Y entonces nos estamos quedando con pocos suelos realmente que puedan cumplir con esas funciones, ¿no? Sí, y no sé, y lo que tienen que tener es gente que sepa de suelos en sus equipos. Eso sí, definitivamente. Eso sí sería mi gran recomendación, que puedan tener a gente que sepa de suelos, ¿no? Muchas gracias, Elena. Sí, Clary, creo que con eso se respondió muy bien la pregunta. Tenemos otras preguntas en el chat. Nos preguntan, por ejemplo, hay una pregunta de Bianca que dice, perdón, por una tonelada, ¿cuánto de materia orgánica, me imagino, No, por una hectárea, pues depende otra vez del suelo. Claro. Hay que ver cuánto tiene el suelo originalmente, y por una hectárea, pero generalmente se recomienda por una hectárea 4 toneladas de composta, por una hectárea, ¿no? Sí, pero hay que comenzar sabiendo cuánto Ok, se tiene, ¿sí? Uh-huh. claro, me imagino que bueno, Uh-huh. como decías, ¿no? Depende del suelo. Exacto. Habrá alguna diferencia, ¿no? Otra pregunta de Roberto Robles es, ¿qué factibilidad representaría la utilización de biochar con todas sus aportaciones? Uh-huh. Sí, el biochar en términos de investigación todavía hay muchos bemoles. No sé si todos saben, el biochar es un proceso, es un compuesto que se hace de la pirólisis de material vegetal, es decir, quemar residuos orgánicos, troncos, cosas así, sin oxígeno. Y a ver, hay varias cosas. Uno, su degradación es muy lenta, ¿no? Entonces, para zonas agrícolas no se recomienda, porque libera la disponibilidad de nutrientes, toma muchísimo tiempo, ¿no? En lugares forestales es donde yo más he visto su uso, y se recomienda combinarlo con composta. ¿Por qué? Porque de ahí hasta que se haga disponible nutrientes tarda mucho tiempo. Hay bemoles en términos que el biochar en sí puede retener mucha agua, entonces le quita agua al suelo, ¿no? O sea, todo el agua se retiene en el biochar sale, es un producto quemado, así como que carbón, algo así,
y puede retener mucha agua. Eso deja sin agua el suelo. Entonces, hay que probar suelo por suelo. Realmente estamos todavía en una parte bastante experimental con el biochar. Hay que probarlo suelo con suelo. Y se necesita capacitación de personal y se necesita equipo también, ¿no? Entonces también hay que considerarlo si están pensando realizar biochar, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora. Hay una pregunta recurrente de Ceci y de Astrid, es sobre el keyline, ¿no? Saber su opinión sobre las técnicas de keyline en cuanto a su efectividad, considerando el uso de maquinaria pesada para la hechura de terrazas. Sí. Yo nunca he visto realmente en terreno la parte del keyline. Lo conozco de manera teórica, les tengo que decir. La parte de las terrazas, uno hay que tener cuidado. O sea, piensen que son prácticas que requieren mucha mano de obra, que requieren maquinaria pesada en este caso, pero que requieren mantenimiento. Las terrazas requieren mantenimiento, ¿no? Entonces, si tenemos poca gente en el campo, entonces me pregunto quién va a hacer el mantenimiento. Yo lo he visto, sé de esto en parcelas agrícolas grandes, en terrenos grandes de 20, 30 hectáreas, donde se realiza esto. Como método para el manejo hidrológico, parece interesante, porque es para eso, ¿no? Es para el manejo hidrológico. Entonces yo creo que es interesante. Pues son como que curvas de nivel finalmente, ¿no? Pero un poco más elaboradas, ¿no? Pero piensen más allá de la práctica, o sea, piensen siempre qué van a requerir y siempre piensen en el mantenimiento de esas prácticas, porque muchas veces ahí viene el problema. Hacen y luego quién las mantiene y luego quién hace todo el trabajo para que estas terrazas se mantengan. Y ahí vienen luego los procesos de erosión, porque son terrazas finalmente. Y si los taludes de las terrazas no son estables, pues se van a erosionar, ¿no? Pero más que eso no les puedo decir del keyline, sinceramente, no lo conozco tanto. Muchas gracias, doctora. Iris del Castillo dice, ¿nos podría recomendar algún manual o fuente específica donde se pueda consultar cuáles son las estrategias para la conservación y recuperación de suelos que son las más adecuadas? Depende del tipo de suelo. Eso es lo que queremos hacer. Y debe haber en internet, eso seguramente que debe haber. Yo no conozco, o sea, ahorita no conozco y por eso es que lo quiero hacer para CONAFOR, porque no conozco. O sea, conozco manuales que hablan de características de los suelos, pero que no ligan esas características con las prácticas, que es lo que yo sé que ustedes requieren, ¿no? Yo no digo que no haya, yo creo que internet es tan amplio que algo se debe encontrar, pero eso es justamente lo que quiero hacer para CONAFOR, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gabriela Ojeda de la DEGOR pregunta, ¿existen indicadores que nos ayuden a que o faciliten determinar si ciertas acciones de restauración de suelos o reforestación están funcionando y que muestren si está recuperando su biota y sus funciones para comprobar que las acciones que están llevando a cabo están resultando efectivas? Sí, sí hay indicadores. Sí hay indicadores y además, para la biota sí debo buscarlo, pero sí conozco un manual que dice cómo hacer las evaluaciones para ver términos de biota, bueno, en términos de lombrices, en términos así, ¿no? Más de campo. Pero es que sí hay indicadores, pero otra vez, Gabriela, depende mucho de cuál es tu pregunta. ¿Qué has querido con la práctica? Si lo que quieres es aumentar materia orgánica, bueno, el indicador es ver términos de materia orgánica, ¿no? Ahora, hay algo tan sencillo como humedecer el suelo y ponerle alcohol y ver la reacción. Si tiene materia orgánica, va a sacar espuma. Si no tiene materia orgánica, no. Eso les dice presencia o ausencia.
el color del suelo también les está hablando de la materia orgánica. Generalmente, si ustedes tienen materia orgánica, van a tener biota, ¿no? El color del suelo, color más oscuro, comparando con, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, unas zonas que están restaurando y que cerca, muy cerca, con suelos muy parecidos, tienen vegetación natural, pues agarran estos suelos, agarran la parte superficial de los suelos y comparan colores. Entonces, ustedes saben, el calor más oscuro va a estar ahí con la vegetación natural y dicen, bueno, tengo que llegar por lo menos a ese color. Algo tan sencillo como eso. Algo tan sencillo como humedecerles, ponerles alcohol y ver si saca espuma. Lo ideal es que lo lleven a un laboratorio y vean el contenido de carbono, pero sé que eso es difícil, ¿no? Y hay indicadores de profundidad, hay indicadores de infiltración. Digo, la infiltración se puede hacer con una lata y pueden echar agua y pueden ver cuánto tiempo toma para que esa agua se infiltre. O sea, sí hay indicadores sencillos y la verdad que me están dando ideas para hacer un manual con esos indicadores de campo. Sí, porque sí hay indicadores sencillos para hacer en el campo. Sí. Muchas Lo voy a tomar, gracias. y lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Y yo tengo una pregunta que va al revés. A ver. Estamos en el negocio de la conservación de los suelos, pero también estamos enfrentándonos al cambio de uso de suelo en muchos de los proyectos que están sucediendo, ¿no? ¿Existe alguna manera, existen mecanismos, herramientas que nos permitan proponer modelos o formas de realizar ese cambio de uso de suelo de tal manera que podamos después conservarlos o lograr la menor pérdida de suelo, la menor pérdida de materia orgánica, etcétera, para con esto promover, ¿no? Estrategias para su conservación futura? Sí. Tal vez no Ahora, exista, tal vez. no, sí, pero depende de a qué cambio de uso del suelo vas. O sea, vas a urbanización, vas a agrícola, vas a carreteras, ¿a qué cambio de uso del suelo? Sí, digo, finalmente creo que nos estamos enfrentando a la cementización, ¿no? O sea, echarle cemento o Sí, concreto, ¿no? Al suelo, sí, ¿no? O sea, eso es lo que sí. nos estamos enfrentando en la mayoría de los La proyectos. mayoría de los proyectos, bueno, cuando ustedes le echan cemento, asfalto o lo que quieran al suelo, ya destruyeron el suelo. O sea, ya eso es la degradación final del suelo. Claro, Ponerle una capa, ya esa es la degradación final del suelo. Ahora pueden decir, bueno, que vamos a poner este asfalto que es permeable. Ah, ok, pero igualmente ya destruiste el suelo. Permites que el agua entre, pero ya destruiste el suelo, ¿no? Entonces, ahí no hay nada que hacer. Ahí se destruye el suelo, ¿no? Si es para poner, no sé, si es para cuestiones agrícolas, hay muchas cosas que hacer. Si es para una minera, no hay mucho que hacer. Si es para una urbanización, bueno, pues es dejar, hay parámetros que tiene, creo que, o no hábito, algo así, de decir, bueno, que son 10 metros cuadrados por persona que tiene que estar como áreas verdes, ¿no? Cosas así. Entonces, ok, planear de esa manera las ciudades, ¿no? Sí, pero claro. si es con asfalto, pues ya, ahí sí que no hay mucho. Lamentablemente no hay mucho que hacer. Sí. ¿Alguna otra pregunta de parte del público? Perdón, veo una pregunta de Elena Díaz que está muy Adelante. interesante. Elena Díaz, no sé si la quieras expresar, lo que anotaste en el chat. Elena. Bueno, si Ah, tiene pero problemas. dice que no sirve mucho su micrófono. Ah, ok. Bueno, Mm, es que dice, en el chat dice, buenas tardes, doctora. Una duda respecto a las micorrizas. ¿Existen métodos de restauración de suelos con la inoculación de los HMA en el suelo? Y de ser así, ¿qué tanto? eh, ¿Qué tanto funciona? ajá, Ahí, sí. ahí yo creo que es
te podría contactar con la doctora Pilar Ortega, que ella es especialista en la parte de micorrizas. Ella te diría que sí funcionan. Qué tan costoso puede resultar, ella te lo puede decir, y yo no creo que sea muy costoso, porque hemos hecho este tipo de trabajos en la Malinche, ¿no? Pero eso sí es, ya saben, cada uno tiene su especialidad, y la parte de micorrizas es de ella, ¿no? Entonces, Elena, si estás interesada, yo creo que, bueno, ahí les puedo dejar mi correo y yo te podría poner en contacto con ella si quieres tener más datos al respecto. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna? Dice Oscar si además de la CONAFOR, el INIFAP participa en estas acciones, ¿no? Para mejorar. Bueno, yo creo que el INIFAP tiene, digo, es una institución importante y bueno, y tiene muchos experimentales. No sé realmente en relación a este tema, no sé qué está haciendo, qué está proponiendo ahora. Seguramente que está proponiendo muchas cosas, pero yo no conozco, ¿no? Ahorita el INIFAP lo conozco más por producción para bienestar, pero para este tipo de temas no lo conozco realmente. No. Ok, muchas gracias. Acá veo una Sí, pregunta de la restauración de las riberas de ríos, que son parte importante del saneamiento, y si tengo información de los procesos de recuperación. Yo creo que la restauración de las riberas son fundamentales, no tanto para los suelos, pero sí para la calidad de agua de los ríos. Y sí hay bibliografía al respecto. Ahorita tengo en mente algo de Robert Manson. Sí hay bibliografía sobre cómo puede mejorar la calidad del agua, ¿no? Y sí es una práctica muy importante para la reserva de la biosfera mariposa monarca. Hicimos un trabajo con un tesista, y si no lo tienen el trabajo me avisan, pero ahí vimos la importancia que era de restaurar toda la parte de los ecosistemas ribereños, porque eso disminuía la cantidad de sedimentos que entran a los ríos, y como ustedes saben, pues toda esa reserva alimenta al sistema Cutzamala, entonces son menos sedimentos que entran al sistema Cutzamala, menos que tienen que limpiar entonces la planta de tratamiento de los berros, y y protegen los taludes, ¿no? de los ríos, y entonces ahí se propuso una diversidad de especies según los pisos altitudinales con los cuales se tendría que estar reforestando. Entonces, si hay alguien de esa reserva y no tiene este trabajo a la mano, con gusto se lo puedo pasar. no, dice María que sería también importante tener acercamiento con la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos, ¿no? Porque los resolutivos de cambio de uso de suelo en terrenos forestales se suele adicionar la realización de obras de conservación de suelos, ¿no? Entonces sería deseable que se propongan obras que incorporen su evaluación obligatoria para determinar qué tan efectivas han sido, ¿no? Yo creo que, Totalmente. o sea, el comentario va como en esa idea, ¿no? De acercarse a esa dirección para proponerles como nuevas o estas herramientas para que ellos en sus resolutivos las pidan a los promoventes. Eso totalmente, eso por un lado es cierto, no lo había pensado, pero ahorita voy a apuntar qué dirección es. Pero lo otro que comentaba es de la reserva de la biosfera mariposa monarca. Ok. Y entonces, que si ellos no tienen ese trabajo, con gusto se los hago llegar, porque yo creo que dentro, y eso conversamos en su momento, y eso fue creo que el 2010, 2011, con quien estaba a cargo, que tendría que ser parte del programa de manejo, ¿no? La restauración de las riberas. Bueno, eso yo creo que en todas las ANPs tendría que ser parte del programa de manejo. Sí, si Claro. me permiten una interrupción. De cualquier Sí. forma, doctora, se lo agradeceríamos muchísimo. No veo a alguien que esté directamente de la reserva de Mariposa Ajá. Monarca, pero al menos está la bióloga Maripaz Díaz, que es de la dirección regional y que seguramente a través de ella se les podría hacer llegar y que igual como se dice, creo que puede servir para muchos de los colegas que están
ahorita Sí, de las áreas protegidas. sí, quizás ahí Lo aceptamos con mucho gusto. con Sí, Diego que me pasen los contactos y sí, o sea, que esto sea un primer diálogo y bueno, y que Claro. podamos continuar y no hay nada importante, ¿no? Acá hay un comentario grande. A ver, acaba de decir algo muy importante con la construcción de un fraccionamiento urbano que se cubre. Ay, ya, se me movió. Ya, no se me mueve esto. Ya no sé dónde estaba. Que se Ah, cubre con casas y calles pavimentadas, se tiene una degradación total del suelo de esa superficie. Entonces, para el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, el criterio de excepcionalidad de proponer medidas de mitigación para mitigar la erosión del suelo no tendría sentido. Si se va a degradar totalmente, por lo tanto, no se cumpliría con lo señalado en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. ¿Qué opina? pues Gracias. no se cubre. O sea, poner asfalto, por eso la primera lámina importante, poner asfalto es destruir el suelo. Punto. Entonces, si luego dicen, pues vamos a destruir el suelo, pero luego vamos a hacer mitigación, no es posible porque ya tienes el asfalto, ¿no? Claro. Entonces, sí, allá hay contradicciones y muchas contradicciones es porque no se entiende qué cosa es el suelo finalmente, ¿no? Sí, porque ahora ustedes que entienden, pues ya se han dado cuenta que es un sinsentido, ¿no? Sí. Uh-huh. Luego hay otra pregunta de Pedro. Dice sobre las actividades para el manejo de suelo en ecosistemas forestales con una perspectiva de cambio climático. ¿Qué opina usted o qué puede decirnos al Lo respecto? más importante justamente es la retención de humedad, eso es lo que les decía. O sea, si van a venir, hemos tenido 4 años con eventos de sequía, y lo importante que es cómo se retiene lo poquito de humedad que puede haber. Y si vienen lluvias extremas, también lo más importante es que el suelo no está desnudo porque si no se nos va y se nos va en una lluvia. Entonces ahí lo más importante es cubrir el suelo con materia orgánica. La materia orgánica que ustedes quieran, pero con materia orgánica. Puede ser acomodo de material vegetal, pueden ser rastrojos, dejar el mantillo, Hojarascas, ¿no? hojarasca, pero hay que cubrir el suelo. Eso, en el contexto del cambio climático, eso es lo más importante. Y ahora eso es lo que tendríamos que estar haciendo en todas partes. Sí. Y bueno, y evitar, si es en una zona donde las lluvias van a ser intensas, pues cortar un poco con cercos vivos, con cercos muertos, un poco para disminuir la velocidad de la escorrentía. Eso puede ir acompañado, porque esto es lo que les digo, nunca es una práctica, hay que ir acompañado. Entonces, si es en zonas donde va a haber, los escenarios dicen lluvias extremas, pues ir cortando la ladera con cercos para reducir la velocidad y reducir el caudal de la escorrentía, ¿no? Y para permitir que se infiltre. Entonces, cercos acompañados con cobertura de material vegetal, ¿no? Muchas gracias, doctora. Uh-huh. Y luego dice Ceci, una duda, ¿conoce la metodología de cromatografía de suelos desarrollada por Pfeiffer? En caso de que sí, ¿sabe si puede ser considerada como una herramienta confiable de monitoreo cualitativo del estado del suelo para las variables de materia orgánica, minerales y microorganismos? Sí la conozco y nos dimos a la tarea, bueno, yo debo decir, ¿no? Venimos de toda una formación científica, quizás sea algo no tan bueno, pero hicimos muchas veces cuando conocí la cromatografía en el campo, entonces me llevé vi un poco el resultado y un poco, ¿no? Con esos papeles, con nitrato de plata y lo que sale, si a eso te refieres, ¿no? Y me llevé a esas muestras al laboratorio para hacerles análisis y no checaba nada, no checaba nada. O sea, eh, cuando decían en esas cromatografías, decía que el suelo si tenía materia orgánica o esto o lo otro, minerales, el laboratorio decía completamente lo contrario. Con eso no quiero negar que sea útil, ¿no? Y quizás sea útil comparándole en sí mismo, ¿no? Entonces, eso es una cromatografía en una parcela y para mí es muy subjetivo, ¿no? Y luego
en el tiempo vuelves a hacer otra cromatografía en esa misma parcela y si tienes realmente los conocimientos, porque hay que tener muchos conocimientos para poder leer y comparar y si resulta, pues qué bien, ¿no? Hay también en YouTube varios métodos para ver, por ejemplo, pH con bicarbonato y con vinagre. Hay métodos para ver materia orgánica con alcohol. Los puedes hacer de manera conjunta para ver si te dice algo más. Lo mejor es pasar por laboratorio, y yo entiendo que no se pueda, pero porque hay muchas interacciones, ¿no? O sea, no es cuestión que te digan hay nutrientes, sino tiene que haber una relación calcio-magnesio, tiene que haber una relación carbono-nitrógeno, porque si tienes demasiado carbono, entonces no tienes ciertos microorganismos, si tienes mucho nitrógeno, tienes otros microorganismos, o sea, el suelo es muy complejo. Yo les estoy metiendo la idea así nomás de materia orgánica, pero detrás de lo que es materia orgánica es absolutamente todo un mundo, porque no solamente es tener rastrojos o es la calidad de la materia orgánica, y ahí el cociente carbono-nitrógeno es vital, ¿no? Entonces no me estoy metiendo en eso para no meterles más ruido, pero hay todo un mundo detrás. Entonces con la cromatografía realmente no te sabría decir. Yo no le encontré, no supe cómo leerle y no le encontré algo parecido en laboratorio. Así que esa es mi experiencia. Muchas gracias, doctor. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ya no veo más preguntas en el chat. Si alguien la Bueno, quiere repostear. Diego, si me permite, si no hay alguna Adelante, otra Mauricio. pregunta, eh, bueno, todavía tenemos unos minutos, pero aprovechando este espacio, eh, bueno, eh, están participando ahorita en este evento, pues no, ya llegamos a 140 participantes, colegas, la mayoría de la CONAM, desde el norte hasta el sur, de todos los ecosistemas, de todas las áreas naturales protegidas. Y se comentaba hace un rato, comentabas, como que un enfoque muy importante en las áreas protegidas, bueno, obviamente es conservar la biodiversidad. No es el único, pero es tal vez uno de los más visibles. Y lo que acabamos de ver es la otra parte se me ocurre una palabra, de la edafodiversidad. ¿Ah, sí? Sí. O sea, mucho hablamos de la biodiversidad, pero creo que lo que acabamos de ver es también una edafodiversidad y es que se suma también a la diversidad topográfica o geomorfológica del país y eso nos da un mosaico impresionante sumado de diversidad cultural, biodiversidad, edafodiversidad, etcétera, etcétera, donde me parece que hay, yo creo que yo me quedo mucho con esta idea que se ha transmitido de hay que de alguna forma ensayar y un manejo adaptativo, porque puede ser que no todas las prácticas o que alguna práctica puede ser aplicable a todas las condiciones. Y entonces, bueno, estamos aquí en este momento, estas 140 personas, sabemos, hay desde colegas que están en campo, que se enfrentan a una situación muy concreta, en donde ya hay un proceso erosivo y hay que tomar una decisión, ¿no? ¿Qué es lo más recomendable en ese sitio, en ese lugar determinado? Y hay otras situaciones en donde, bueno, nos acompaña el maestro José Juan Arriola, que tiene a su cargo un poco la definición de los criterios y las reglas de operación para otorgar subsidios. Y evidentemente, hace un rato el maestro José Juan me decía, bueno, hemos quitado de las reglas de operación subsidiar algunas prácticas que yo creo que ya parte de las recomendaciones que nos has hecho ya desde hace tiempo, de subsidiar prácticas que son evidentemente
contraproducentes, ¿no? Y bueno, habría que en tal caso tener mayor claridad para subsidiar prácticas que sí sean más pertinentes y más convenientes, pero ante esta gran diversidad, pues entiendo que es complejo. Y por otro lado, también se han hecho algunos comentarios, y en parte Diego lo ha dejado entrever, y por ahí nuestra compañera Ángeles Segura, o sea, y también quien comentó la importancia de tener mayor relación con la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. ¿Por qué? Porque eh, hay una parte donde se evalúan proyectos y de repente, evidentemente que, como se ha dicho, este proceso de cementación, Ajá, pues eso, pues ya pierdes todo. Pero hay otros total. proyectos y yo, con todo el riesgo que implique, se me ocurre por lo pronto inclusive la misma minería. La minería, que todos sabemos de los efectos negativos, pero hay algunas partes del proceso de la minería donde sí pueden buscar acciones para restablecer. Y algo que me ha quedado, me ha llamado muchísimo la atención, es que he visto que en algunos casos el suelo fértil, esta capa de suelo, la quitan y la llevan a un lugar y digamos la ponen en cuarentena. Utilizan, la hacen tepetateras, etcétera, etcétera, y en un proceso de búsqueda de restauración vuelven a traer el suelo, esa capa fértil, esa capa de suelo la vuelven a utilizar para poder buscar restaurar en alguna manera. Entonces, inclusive en una actividad de esa naturaleza que todos sabemos es una de las más que deterioran más, pero también hay proyectos donde se hacen excavaciones y lo que lo que se buscaría es también recuperar, bueno, se hace la excavación y después se vuelve a tapar. Hay proyectos que usan una tubería, hacen la excavación, hacen la zanja, meten el tubo y después vuelven a poner. Pero de repente se escuchan comentarios y dices, bueno, pues si tenemos que reforestar ahí mismo, pues traemos suelo de Xochimilco, ¿no? Entonces, me espanta, ¿no? Me espanta porque creo que sí me inquieta que eventualmente se lleve suelo, con toda esa vida que tiene y toda esa función ambiental que nos has comentado de los suelos, de repente llevar un suelo que tiene microorganismos, lombrices, otro tipo de características, llevarlas de un sitio a otro, y la pregunta es, ¿eso no también tiene podría tener un efecto negativo? Pongo esto como ejemplo porque Sí, me parece que de alguna manera en algunos de los comentarios que se han emitido ahorita es qué criterios, qué disposiciones, qué recomendaciones o qué condiciones se podrían establecer para poder tener esos cuidados de evitar o cuando se pueda mitigar, como el título de esta charla, para mitigar los impactos sobre los suelos. Creo que, supongo, no es tan sencillo, no hay una ujú, sola respuesta, sí, precisamente por esta gran diversidad de condiciones, ¿no? Pero algo que sí quisiera resaltar es que creo que nos has puesto un poco a la vista lo que es el suelo, lo que significa el trabajo y en principio, lo que no se debe de hacer. De manera muy puntual, de manera muy puntual, y creo que efectivamente, pues bueno, esto nos implica adentrarnos mucho más, profundizar más en entender más este tipo de situación y que finalmente, pues la edafodiversidad, pues es la base para poder mantener la biodiversidad. Pero por lo pronto, no sé si pudieras ampliar un poquito en algunas pinceladas, alguna visión, algunas ideas generales de qué se puede
se ha comentado en las autorizaciones de cambio de uso del suelo o de algunos otros proyectos, ¿qué ideas generales se podrían tomar en cuenta para tratar de evitar o mitigar los efectos de las obras o actividades humanas sobre el suelo? Entonces, espero no haber sido muy amplio, pero No, muy bien. Y si ya quedó claro la idea de la edafodiversidad, yo estoy muy tranquila porque eso es lo que es. O sea, como somos un país con una gran biodiversidad, eso también está reflejando la edafodiversidad, porque hay una interacción finalmente entre plantas y suelos, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, otra cosa muy importante, esto de movemos suelo de un lado a otro, es que no se mueve el suelo. El suelo es todo ese cuerpo natural que puede ser 1 metro o puede ser de 2 metros. Esto, y es el suelo que cumple todas esas funciones. Cuando ustedes agarran así un pedazo y lo llevan y lo transportan, o por ejemplo esas máquinas que van y sacan tierra de monte, ¿no?, y la transportan, pues eso ya no es el cuerpo natural, ya no es el lugar de anclaje de las raíces, ya no es el lugar de captura de carbono. Lo que se está llevando son sedimentos de un lugar a otro. Y no es una cuestión banal esos cambios del lenguaje, sí tiene su significado, porque se considera que suelo es pues lo que se nos pega en los zapatos, no a la planta del zapato, sí, tengo suelo, tengo tierra, tengo basura. No, el suelo es todo ese cuerpo natural. Si ustedes llevan un poco, así sacan de una presa y llevan ese material terroso, pues eso no es suelo, esos son sedimentos, ya destruimos el suelo. ¿Okay? Algo muy importante de las primeras cosas de tus reflexiones es que hay que entender las causas de la erosión. Eso es muy importante. O sea, en esto cuando hablabas parte de los subsidios y todo esto, decía, lo primero que hay que, para poder conservar un suelo, lo primero que hay que entender es por qué se degradó el suelo. Muchas veces no son causas naturales, todo es social, absolutamente, todo. O sea, el problema de erosión de suelos es un problema social y político, no es un problema ambiental, ¿sí? Entonces hay que entender cuál es la causa. Y luego para esto, lo último del cambio de uso del suelo, en tus ejemplos de la minera, bueno, que ellos tienen obligación, cuando se abre una mina, tienen la obligación de tener el plan de remediación desde un inicio, ¿no? Y cuando dices, bueno, sacan la parte superficial y luego la vuelven a poner. O sea, lo que han sacado ya no es suelo, es un horizonte, ¿no?, lo que se llama la capa, un horizonte del suelo, y lo deja ya ahí a un lado, que obviamente no va a cumplir con las funciones. Ese horizonte ya no infiltra, ya no captura carbono, ya no es anclaje, lo dejan ahí a un lado guardado, ¿no? Es como, ok, dejo semillas en un bote, sí, pero ya no hay una interacción, esas semillas no evolucionan. Bueno, igual ese suelo, ¿no? Y luego lo vuelven a poner. Ok, mejor que nada, sí, es mejor que nada, ¿no? Pero ya estamos de acuerdo que todos los microorganismos que habían ahí por la interacción con la vegetación, con materia orgánica, con todo esto, pues se ha perdido, ¿no? Los microorganismos necesitan carbono para poder sobrevivir. Si no hay entrada de carbono, pues los microorganismos se mueren. Entonces lo que estamos llevando es casi que algo inerte y lo estamos volviendo a poner, ¿no? Una tubería, ok, excavaron, destruyeron el suelo, pusieron la tubería y luego lo vuelven a tapar, ok, lo vuelven a tapar, pero lo que hay que quitarnos la idea es decir, ya lo tapamos y ya conservamos suelo. No, lo tapamos y ya estamos poniendo los sedimentos de cualquier manera y bueno, ya está, ¿no? Pero que ya destruimos el suelo, ya destruimos el suelo. O sea, a lo que voy es, el suelo es todo el cuerpo natural. Cada vez que excavamos, lo estamos destruyendo y ponemos sedimento. Entre el suelo y sedimento hay diferencias. Piensen en las funciones. Esos sedimentos del fondo de una presa, ¿me cumplen las funciones que tiene un suelo? No. En la excavación para un tubo y luego lo vuelvo a rellenar, ¿me va a cumplir las funciones? Pues no las va a cumplir, ¿no? ¿Es mejor que nada? Es mejor que nada. Y yo lo que creo es que, o sea, escuchándolos es como que requerirían
sea, tengo que pensarlo más y quizás trabajarlo más con ustedes, porque eso también puede ser parte de, ¿no? Como fruto de este diálogo, bueno, de sentarnos y de escribir ciertos como que lineamientos generales que se tendrían que cumplir, ¿no? No les puedo decir no excavar, porque el cambio de uso del suelo muchas veces es excavar, ¿ok? Si se excava, ¿qué se tiene que hacer? Si se sella con un material, bueno, ¿qué se hace? Nunca llevar sedimento de un lugar a otro, no. Tampoco sacar tierra del monte, no. Quizás determinar, identificar con ustedes algunos lineamientos, pero eso sí tendría que conversarlos más con ustedes para ver cuáles son los cambios de uso del suelo y quizás para cada determinado uso del suelo hacer como que un conjunto de lineamientos o de guías. No sé si eso les serviría a ustedes. Sería fantástico, yo creo que lo podríamos ir trabajando, ¿no, Mauricio? desde luego, yo creo que sería, yo diría más que interesante, de gran utilidad, de gran utilidad. Yo creo que, o sea, se ha perdido tanta biodiversidad y tanta diversidad que lo que tenemos que hacer ahora realmente es frenar, evitar y recuperar. O sea, creo que sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que tenemos que trabajar más en esos lineamientos. Bueno, podría ser, nos podríamos, bueno, juntar, hacer toda una mesa de trabajo y entonces ahí podríamos como que determinar algo, o sea, como que lineamientos como para decir, ¿no? Porque van a ser lineamientos general, todo lo que tiene que ver con excavación es uno, todo lo que tiene que ver con sellamiento es otro, todo lo que tenga que ver no con tanto disturbio y ya puedan entrar otras prácticas, bueno, es otra, ¿no? Pero como que lineamientos generales que los lleven a prácticas. Yo creo que algo un poco más flexible, yo creo que lo funcionaría. Y bueno, y a partir de esto nos ponemos de acuerdo en una reunión de trabajo o algo así, y con gusto trabajo con ustedes. Perfecto, muchas gracias. Tenemos un par de preguntas más. Uno de Maripaz, que dice, ¿cuáles son las prácticas que recomienda para generar suelo en áreas de escasa humedad? En áreas de escasa humedad lo que se suele hacer es retener los sedimentos, ¿no? Como les mostraba con estas presas de piedra, pues, franjas de vegetación no va a haber porque no hay humedad. Todo, si hay piedras o de morillos o de algo así, un poco para retener. Si lo que quieren es comenzar a formar, tienen que comenzar a retener sedimentos y a partir de ahí esperar que haya algún tipo de regeneración, ¿no? Si se puedan poner vegetación acorde con esos ecosistemas, también es de acuerdo. O sea, piensen en la primera lámina, para formar suelos tiene que haber biomasa, o sea, porque eso es lo que le da vida al suelo. Si no hay biomasa, si no hay materia orgánica, el suelo es inerte, el suelo es solamente mineral. Y lo que necesitamos es un suelo que no solamente sea mineral, sino que también tenga orgánico para que pueda tener vida. Entonces, pensando en eso, dicen, bueno, si no, además hay lugares que ni siquiera hay suelo, que ya el suelo se perdió, ¿no? Por el agua, por el viento, el suelo se perdió. Entonces, comenzar a retener sedimentos y a partir de eso, poder poner, o sea, hacer una regeneración natural o componer vegetación un poco más de acorde con la parte del ecosistema, retener lo que hay, retengan lo que hay y traten de retener sedimentos. Yo creo que como líneas generales eso es lo que puedan hacer, ¿no? Pero por eso esas láminas primeras están ahí para que entiendan lo que es un suelo y cómo se forma un suelo. Sí podemos tener prácticas para comenzar a formar suelos que se van a formar en siglos o en milenios, pero pues comencemos, ¿no? De alguna manera. Claro, muchas gracias, doctora. Queda una última pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Dice, doctora, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué otras actividades de restauración de suelo se pueden proponer para las zonas con pendientes mayores al 10% que encontramos en las sierras, ya que se habla mucho de áreas con poca pendiente? ¿Nos puede apoyar con eso? Muchas gracias. Ya, pero bueno, no solamente tendría que cerrar la pendiente, 10% no es mucho,
Pero también, bueno, ¿qué tipo de vegetación hay? Porque a lo mejor no hay que hacer nada. O sea, los bosques están en pendiente y a veces con el mantillo que hay sobre el suelo no hay que hacer nada. Si ustedes no ven un rasgo de erosión, no tienen que hacer nada. Si en los bosques ven que el suelo está cubierto con mantillo de agujas, con mantillo de hojas, con hojarascas, y no hay un rasgo de erosión, no hagan nada. Está funcionando bien el sistema. ¿Okay? Si ustedes comienzan a ver rasgos de erosión, entonces ahí sí habría que preguntarse por qué hay rasgos de erosión. Entra ganado, hay caminos, están sacando madera, ¿qué está pasando para que haya rasgos de erosión? Y lo primero que hay que hacer es limitar, es combatir esas causas. Primero, siempre, en todo lo que es restauración, primero lo que se tiene que hacer es eliminar las causas, porque si no, no sirve de nada, ¿no? Y luego ver cuáles son los rasgos de erosión. Si es por agua, si hay flujos, si hay una zona que está muy compactada, entonces comienzan a haber escurrimientos. Entonces, a partir de ahí, pensar en qué se tiene que hacer. ¿Sí? Pero si no ven rasgos de erosión, aunque esté a 40% dependiente, no hacen nada. Esa sería mi recomendación general, porque no conozco el caso particular. Ok, muchas gracias. Por ahí alguien tiene, ¿cómo se llama? El micrófono prendido, por favor, apagarlo. Mauricio, te dejamos la sala. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quisiera agradecer a todas y a todos los colegas que nos acompañaron, como decía yo, desde el norte, como decía aquel anuncio de Península a Península, desde el norte hacia el sur. Están, si no están todos los representantes de todas las áreas, por lo menos estoy seguro que sí, de todos los ecosistemas de nuestro país, agradecerles su presencia, su interés. Y pues, obvio, de manera muy importante y de manera muy especial a la doctora Elena Kotler, que como decía, tiene una trayectoria impresionante que ya hemos aprendido, no sé, a lo mejor algunas veces ni ella misma se da cuenta del impacto que ha tenido la aportación de sus conocimientos en la práctica, en el campo. Agradecerle muchísimo su disposición a ofrecernos esta charla a nombre de la bióloga Yadira Gómez, directora general de Operación Regional. De verdad, les queremos agradecer muchísimo a la doctora. Y nos quedamos con esto, con ese comentario de que podamos hacer ¿Sí? otros eventos, otras acciones de algún taller de trabajo para poder delinear esos lineamientos que se han comentado, que creo y estoy convencido más bien que serían de mucha, mucha utilidad. Si pudieran hacerme el favor de proyectar brevísimo, pero muy, muy sentido reconocimiento a la doctora, Diego Gaby. Eh, Claro que sí, Mauricio, un momentito. pues agradecerle también mucho a Diego también por este enlace que nos hizo favor de hacer con la doctora, a Gaby, a todo el equipo de la Dirección de Fortalecimiento de la Operación Regional. Pues bueno, lo quisiéramos hacer de manera directa, física, pero por lo pronto, pues bueno, que todos ustedes sepan que tenemos pues este breve reconocimiento, muy sencillo reconocimiento a la doctora Elena Kotler. Y pues reiterarle, así que pues espero, como se comentaba, que sea un ciclo, un diálogo de intercambio de experiencias y obviamente con toda esta experiencia, Parece doctora, feria, pues muchísimas, parece fiesta patronal. muchísimas gracias. Rebeca, por favor, ¿podrías apagar tu micrófono si eres tan amable? No, pues yo les agradezco mucho y sinceramente sí espero que sigamos en contacto y trabajando de manera conjunta.
yo encantada de apoyarlos. Yo creo que hacen un trabajo muy importante, y yo encantada de apoyarlos en lo que pueda servir. Ya me llevo varias ideas aquí que me han dado, así que espero que sigamos en contacto, que venga esa próxima reunión y que podamos seguir hablando de estos lineamientos, ¿no? Y Bien. muchas gracias a todos por darse el tiempo para estar aquí. Muy bien. Gracias Ok, a ti, Elena. hasta pronto. Bueno, hasta pronto. Que estés muy bien, hasta luego. Gracias, adiós. Hasta Gracias a luego. todos por Bye, participar. adiós. Hasta luego, Saludos gracias. a todos y todas. Gracias, muchas gracias. No, a la orden. Saludos.